Amigos, tengo que contaros algo que me ha dejado completamente destrozado y que marca el final de una era en el motociclismo español, porque Albert Arenas, el campeón del mundo de Moto3 en 2020, acaba de anunciar oficialmente su retirada del Mundial de Motociclismo. Y créeme cuando te digo que esta noticia ha sacudido absolutamente todo el paddock. El piloto catalán de 28 años ha comunicado a través de sus redes sociales que el Gran Premio de Valencia será su última carrera en el Campeonato Mundial, cerrando una década completa de lucha, sacrificio y pasión pura en las categorías reinas del motociclismo. Y aquí viene lo brutal. Este no es el típico anuncio de retirada de alguien que ha cumplido todos sus sueños y se va satisfecho. No. Esto es la despedida de un campeón del mundo, que reconoce abiertamente que no pudo cumplir del todo el objetivo que lo acompañaba desde niño. Y esas palabras cargan con un peso emocional absolutamente devastador que te hace reflexionar sobre lo duro que es este deporte. El mensaje de Arenas en redes sociales ha sido tremendamente emotivo y sincero, mostrando la vulnerabilidad de un deportista de élite que ha dado literalmente todo por estar en la cima del motociclismo mundial. Se cierra una etapa. El libro que empecé a escribir con solo 7 años llegará a su final en Valencia. Mi camino en el Mundial de MotoGP terminará, sin poder cumplir del todo el sueño y el objetivo que me acompañan desde que era un niño, escribió el gerundense. Y fíjate en la honestidad brutal de esas palabras, en cómo reconoce que ese sueño de infancia quedará incompleto. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que estamos hablando de un campeón del mundo, de alguien que alcanzó la gloria máxima en Moto3, pero que como tantísimos pilotos talentosos ha descubierto que el paso a las categorías superiores es infinitamente más complejo de lo que cualquiera puede imaginar desde fuera. Porque en este mundo brutal del motociclismo mundial no basta con tener talento, no basta con ser rápido, no basta ni siquiera con ser campeón del mundo. Necesitas ese factor adicional, que es tener la moto adecuada en el momento preciso. Y lamentablemente para Arenas, ese elemento crucial no llegó cuando más lo necesitaba. Pero espera que esto se pone aún más interesante cuando analizamos la trayectoria completa de este piloto catalán que llegó al Mundial con apenas 18 años en 2016. Arenas debutó en Moto3 con el equipo Mahindra Aspar Team y durante sus primeras temporadas mostró destellos de ese talento que explotaría años después, aunque la constancia y los resultados no llegaban con la regularidad necesaria. Las temporadas 2016, 2017 y 2018 fueron de aprendizaje constante, de caídas y levantadas, de noches analizando datos y días enteros en el garaje buscando esas décimas que separan a los buenos de los extraordinarios. Y aquí está la clave de todo, amigos, porque Arenas nunca bajó los brazos, nunca se rindió, pese a que los resultados no reflejaban el esfuerzo descomunal que estaba invirtiendo cada fin de semana. En 2019 comenzó a mostrar una progresión clarísima con el equipo Aspar, sumando puntos de manera más regular y peleando en el grupo de cabeza, preparando el terreno para lo que vendría en 2020, esa temporada absolutamente mágica que lo convertiría en leyenda del motociclismo español. Y ahora viene lo que realmente te va a dejar sin palabras, porque la temporada 2020 de Albert Arenas fue literalmente de película, un guión que nadie se atrevería a escribir por considerarlo demasiado perfecto. El catalán, pilotando la KTM del Aspar Team, protagonizó una campaña de consistencia brutal en Moto3, demostrando que para ser campeón del mundo no siempre necesitas ganar la mayor cantidad de carreras, sino ser tremendamente inteligente en la gestión de puntos. Arenas logró 3 victorias esa temporada, en las carreras de Le Mans, Aragón y Valencia 2, pero lo verdaderamente impresionante fue su capacidad para sumar podios y top 5 con una regularidad pasmosa que fue acumulando puntos semana tras semana.
Los expertos del paddock confirmaban que estaban presenciando una masterclass de gestión de campeonato, porque mientras otros pilotos arriesgaban todo o nada buscando victorias, Arenas calculaba cada movimiento con precisión matemática. Y los números hablan por sí solos, amigos, porque llegó a la última carrera de la temporada en Portimao con opciones reales de título, en una pelea tremendamente ajustada con Ai Ogura y el joven prodigio Raúl Fernández, y ahí demostró tener nervios de acero al gestionar la presión de manera absolutamente magistral. ¿Te imaginas lo que significa para un piloto español de 23 años convertirse en campeón del mundo de Moto3? Súbete a ese podio final en Portugal sabiendo que acabas de cumplir el sueño de tu vida, el objetivo que perseguías desde que eras un crío de 7 años corriendo en circuitos locales de Cataluña. Las fuentes cercanas al equipo revelaron después que Arenas lloró desconsoladamente en el box tras confirmarse matemáticamente el título, abrazado a su familia y al equipo Aspar, que había creído en él cuando otros dudaban. Ese momento, ese instante de gloria absoluta en 2020, representa el pico máximo de la carrera deportiva de Arenas, el día en que todo el sacrificio, todas las horas de entrenamiento, todas las caídas y frustraciones, cobraron sentido de golpe. Y aquí viene lo importante, porque lo que muchos no entienden es que ese título mundial abre puertas, pero también genera expectativas enormes, presiones descomunales que pueden resultar abrumadoras para cualquier piloto que da el salto a Moto2. El ascenso de Arenas a Moto2 en 2021 representaba el paso lógico tras coronarse campeón de Moto3, pero ahí comenzaron las complicaciones que eventualmente lo llevarían a esta retirada prematura que hoy nos golpea. El catalán firmó con el equipo Aspar para su primera temporada en la categoría intermedia, pilotando una Kalex, y rápidamente descubrió que Moto2 es una categoría absolutamente diferente que requiere un estilo de pilotaje y una madurez técnica completamente distintas a Moto3. Las motos son más pesadas, más potentes, requieren gestión del neumático trasero de manera mucho más sofisticada, y el nivel de la parrilla es bestialmente competitivo, con pilotos de experiencia brutal mezclados con jóvenes talentos hambrientos. Arenas tuvo una primera temporada complicada de adaptación, donde los resultados no llegaban, sin podios y luchando frecuentemente en mitad de parrilla, lo que generó dudas sobre si realmente podría brillar en esta categoría como lo había hecho en Moto3. Pero aquí está lo que nadie te cuenta, amigos, y es que el salto de Moto3 a Moto2 se ha cobrado literalmente docenas de carreras de pilotos talentosísimos, que fueron campeones o subcampeones del mundo en la categoría pequeña, pero que nunca pudieron adaptarse a las exigencias de la intermedia. Estamos hablando de un fenómeno recurrente en el motociclismo mundial, donde el estilo de pilotaje agresivo y las batallas rueda con rueda que funcionan en Moto3 resultan contraproducentes en Moto2, donde la gestión técnica y la paciencia son más importantes que la agresividad pura. Arenas no fue una excepción a esta regla brutal, y durante las temporadas 2021 y 2022 continuó luchando por encontrar ese feeling con la moto que le permitiera explotar su talento. El cambio al Red Bull KTM Ajo en 2022, uno de los equipos más prestigiosos de Moto2, tampoco generó el salto de rendimiento esperado. Y ahí está cuando todo cobra sentido, porque a veces el problema no es el piloto, sino la combinación específica de piloto, moto, equipo y momento, que simplemente no encaja por más esfuerzo que inviertas. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de la historia de Arenas en Moto2? Que nunca se rindió, que siguió peleando temporada tras temporada, buscando ese breakthrough que lo catapultara de nuevo a la élite. En 2023, ya con el equipo Gresini, llegó finalmente su primer podio en la categoría intermedia, un tercer puesto en el circuito de Cataluña, que significó muchísimo más que un simple resultado deportivo. Según testimonio directo de miembros del equipo, Arenas celebró ese podio como si fuera una victoria, porque representaba la validación de que sí podía competir
al máximo nivel en Moto2, que el talento que lo había llevado al título mundial de Moto3 seguía intacto y solo necesitaba las herramientas adecuadas para expresarse. Ese podio en casa, delante de su gente en Cataluña, fue un momento de justicia deportiva para un piloto que había recibido críticas durísimas durante sus primeras temporadas en la categoría, con voces que cuestionaban si realmente merecía estar en el Mundial. Pero lo más increíble aún estaba por llegar, porque en 2025, su quinta y última temporada, en Moto2, Arenas logró su mejor resultado en la categoría con un segundo puesto en Mugello, que demostró categóricamente que cuando todo encaja, este piloto catalán puede pelear con absolutamente cualquiera. Esa carrera en el circuito italiano fue una exhibición de pilotaje inteligente, donde Arenas gestionó la carrera con cabeza fría, se posicionó estratégicamente en el grupo de cabeza y cuando llegó el momento de atacar, mostró velocidad pura y capacidad de adelantamiento que recordaban a sus mejores días en Moto3. Los expertos del paddock confirmaron después que habían presenciado al mejor Arenas de su etapa en Moto2, un piloto maduro que finalmente había encontrado el equilibrio entre agresividad y gestión que esta categoría demanda. Y ahí está la tragedia de todo esto, amigos, porque justo cuando Arenas alcanzaba su mejor nivel en Moto2, justo cuando demostraba que podía luchar por podios de manera regular, las puertas del paddock comenzaron a cerrarse para 2026. La realidad brutal del motociclismo mundial es que no basta con tener talento, ni siquiera con demostrar velocidad y capacidad de podio. Necesitas estar en el lugar correcto en el momento preciso y contar con respaldo económico o el interés de equipos competitivos. Arenas a sus 28 años se encontró con un mercado de pilotos saturadísimo para 2026, con equipos apostando mayoritariamente por talentos jóvenes que vienen empujando fuertísimo desde campeonatos regionales y que traen consigo patrocinadores o presupuestos propios. Las negociaciones que el catalán y su entorno mantuvieron durante los últimos meses no fructificaron en ninguna oferta de moto competitiva que justificara continuar en el Mundial, y ante esa situación tomó la decisión más difícil que puede tomar cualquier deportista profesional: retirarse cuando todavía siente que tiene velocidad y ganas de competir. Y aquí viene lo que realmente te parte el alma, porque el mensaje de despedida de Arenas reconoce abiertamente que no pudo cumplir del todo el sueño que lo acompañaba desde niño. ¿Qué sueño era ese que quedó incompleto?, te preguntarás, y la respuesta es clarísima: llegar a MotoGP, la categoría reina del motociclismo mundial, pilotar esas motos de ensueño junto a los mejores pilotos del planeta. Ese es el objetivo que persigue absolutamente todo piloto que entra en el Mundial. Ese es el sueño que alimenta las ilusiones de cada niño que sube por primera vez a una minimoto. Y Arenas reconoce con honestidad brutal que ese escalón final se quedó fuera de su alcance. No porque le faltara talento, no porque no lo intentara con todas sus fuerzas, sino porque en este deporte despiadado, a veces el talento no es suficiente, y necesitas ese elemento de suerte, de timing perfecto, de estar en el equipo correcto en el momento exacto que te catapulte al siguiente nivel. Pero espera que esto se pone mejor, porque la historia de Arenas no termina necesariamente en Valencia. Y es que el propio piloto catalán ha dejado claro en su mensaje de despedida que su carrera deportiva podría continuar en otros campeonatos fuera del Mundial de Motociclismo. Esta es una práctica cada vez más común entre pilotos que salen del paddock de MotoGP buscando segundas oportunidades en campeonatos nacionales competitivos, como el British Superbike, el Campeonato de España de Velocidad o incluso aventuras en campeonatos asiáticos que están creciendo exponencialmente en nivel y recursos. Arenas tiene apenas 28 años, está en un momento de madurez deportiva ideal y cuenta con experiencia de 10 temporadas en el Mundial que lo convierten en un activo tremendamente valioso
para cualquier equipo de campeonatos nacionales o regionales. La posibilidad de verlo competir en el CEB, en el Campeonato Británico o incluso en alguna categoría de resistencia está completamente abierta y sería tremendamente emocionante para sus seguidores poder continuar disfrutando de su pilotaje. Y ahora es cuando todo cobra sentido, porque la carrera de Albert Arenas representa perfectamente las luces y sombras de este deporte brutal que es el motociclismo de competición. Por un lado tenemos la gloria absoluta de convertirse en campeón del mundo, ese momento de éxtasis puro en 2020, donde alcanzó la cima de Moto3 y grabó su nombre en la historia del motociclismo español. Por otro lado, enfrentamos la dura realidad de que ese título no garantiza absolutamente nada para el futuro. No te asegura una plaza en MotoGP, ni siquiera te garantiza poder mantenerte competitivo en Moto2 si no cuentas con el paquete completo de moto, equipo y recursos adecuados. Esta dualidad de gloria y frustración es lo que hace del motociclismo un deporte tan fascinante como cruel, donde los márgenes entre el éxito y el fracaso son microscópicos y donde la suerte juega un papel mucho mayor del que nos gustaría admitir. Los datos no mienten, amigos, y si analizamos fríamente la carrera de Arenas, encontramos números que merecen profundo respeto. 10 temporadas completas en el Mundial de Motociclismo, 5 en Moto3 y 5 en Moto2, un título mundial que lo coloca automáticamente en la élite histórica del motociclismo español, 3 victorias en Moto3 que demuestran velocidad pura para ganar carreras, y 2 podios en Moto2 que validan su capacidad de adaptación a categorías superiores. Estos números representan una carrera exitosa por cualquier métrica objetiva, una trayectoria que miles de pilotos en el mundo soñarían con tener. Pero en el contexto brutal de las expectativas que genera ser campeón del mundo, en el universo despiadado de las comparaciones con otros pilotos que sí lograron dar el salto a MotoGP, estos números pueden parecer insuficientes para el propio Arenas. De ahí esa sensación de objetivo incumplido que permea su mensaje de despedida. Quiero que entiendas algo fundamental, y es que la retirada de pilotos como Arenas nos obliga a reflexionar sobre la sostenibilidad del actual sistema de ascenso en el motociclismo mundial. Estamos viviendo una época donde el camino de Moto3 a Moto2 y de Moto2 a MotoGP está cada vez más congestionado, con decenas de talentos peleando por un puñísimo número de plazas disponibles en equipos competitivos. La presión económica es descomunal, con equipos requiriendo presupuestos millonarios que muchos pilotos talentosos simplemente no pueden aportar, generando situaciones donde pilotos con menos velocidad pero más respaldo económico obtienen motos mejores que campeones del mundo, que carecen de patrocinadores potentes. Esta realidad distorsiona completamente la meritocracia deportiva y hace que talentos genuinos como Arenas se queden fuera del sistema, pese a demostrar velocidad y capacidad de luchar por podios. Y dale al botón rojo ahora mismo, porque esto que voy a contar no lo verás en ningún otro canal. Y es que la situación de Arenas no es un caso aislado, sino parte de una tendencia preocupante en el motociclismo mundial, donde campeones de categorías inferiores están encontrando cada vez más dificultades para progresar o incluso mantenerse en el mundial. En los últimos 5 años hemos visto cómo varios campeones del mundo de Moto3 han tenido carreras complicadísimas en Moto2. Algunos directamente han desaparecido del paddock tras un par de temporadas sin resultados, y muy pocos han logrado ese salto soñado a MotoGP que debería ser la progresión natural de cualquier campeón mundial. Esta situación genera interrogantes brutales sobre si el sistema actual está funcionando correctamente, si realmente estamos permitiendo que el talento genuino florezca o si por el contrario estamos creando un embudo económico que expulsa a pilotos valiosos. Las fuentes del paddock, que prefieren mantenerse anónimas, revelan que las negociaciones de Arenas para 2026
incluyeron conversaciones con varios equipos de Moto 2, pero ninguna oferta incluía una moto lo suficientemente competitiva que justificara continuar. Y aquí está la clave brutal, porque Arenas, después de 5 temporadas en Moto 2 y con 2 podios en su haber, tiene perfectamente claro qué tipo de paquete necesita para luchar en la parte alta de la clasificación. Y aparentemente ningún equipo estaba dispuesto o capacitado para ofrecerle ese nivel de material. La alternativa era aceptar una moto de mitad de parrilla, condenándose a luchar por puntos testimoniales, sin opciones reales de brillar. Y ahí entra la dignidad profesional de un campeón del mundo que prefiere retirarse con la cabeza alta antes que malvender su talento en un proyecto sin ambición real. Pero lo más increíble de todo, amigos, es el legado que Albert Arenas deja en el motociclismo español, pese a esta despedida prematura que nos duele a todos. Porque Arenas se suma a esa lista gloriosa de campeones del mundo españoles que han llevado nuestra bandera a lo más alto del podio mundial, una tradición que comenzó hace décadas con Ángel Nieto y que ha continuado ininterrumpidamente generación tras generación. El título de Arenas en 2020 llegó en un momento especialmente significativo, en plena pandemia mundial, cuando el deporte era uno de los pocos espacios de normalidad y alegría que podíamos disfrutar, y su campeonato inyectó una dosis brutal de ilusión en millones de aficionados españoles que seguían cada carrera con el corazón en un puño. Ese campeonato forma ya parte de la historia del motociclismo español. Está grabado para siempre en los libros de récords, y nadie podrá quitarle nunca a Arenas el honor de haber sido campeón del mundo. ¿Y sabes qué es lo más impresionante cuando lo piensas fríamente? Que Arenas ha compartido paddock durante estos 10 años con algunas de las mayores leyendas del motociclismo actual. Ha competido en la misma categoría que Marc Márquez cuando el catalán era piloto probador. Ha coincidido con Valentino Rossi en sus últimas temporadas. Ha sido contemporáneo de pilotos como Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martín y tantos otros que están definiendo la era actual de MotoGP. Formar parte, aunque sea tangencialmente, de esa generación dorada del motociclismo es un privilegio que muy pocos pilotos en el mundo pueden presumir. Y Arenas ha estado ahí durante una década completa, absorbiendo conocimiento, compitiendo contra los mejores, aprendiendo de cada batalla en pista. La despedida de Arenas en Valencia tendrá un componente emotivo absolutamente especial, porque precisamente fue en el circuito Ricardo Tormo, donde logró una de sus 3 victorias en su temporada de campeonato en 2020. Volver a ese escenario, 5 años después para cerrar su carrera en el Mundial, genera una circularidad narrativa tremendamente poderosa, como si el destino hubiera conspirado para que su historia tuviera este cierre poético en el mismo lugar donde saboreó la gloria. Los aficionados valencianos, sin duda, le brindarán un homenaje merecidísimo durante todo el fin de semana de carrera, reconociendo la entrega y profesionalidad que este piloto catalán ha demostrado durante toda su trayectoria. Y seguramente veremos escenas emotivas, tanto en pista como fuera de ella. Suscríbete, ya que vamos a seguir destapando todo lo que no te cuentan sobre las retiradas prematuras en el motociclismo mundial y los factores que realmente determinan quién progresa y quién se queda fuera del sistema. Porque la historia de Arenas, por dolorosa que resulte para él y sus seguidores, es tremendamente valiosa para entender las dinámicas reales de este deporte que tanto amamos. Nos enseña que el talento por sí solo no garantiza nada, que el timing lo es absolutamente todo, que la suerte juega un papel descomunal, y que incluso siendo campeón del mundo, puedes encontrarte fuera del paddock si no se alinean todos los factores necesarios. Esta lección brutal debería servir para generar conversaciones profundas sobre cómo mejorar el sistema de promoción de talentos, cómo garantizar que los pilotos más rápidos obtengan las motos más competitivas independientemente de su capacidad económica,
cómo crear mecanismos que protejan a los campeones del mundo de quedar abandonados tras un par de temporadas complicadas. El mensaje de Arenas menciona específicamente que el libro que comenzó a escribir con 7 años llegará a su final en Valencia, y esa metáfora literaria es absolutamente perfecta para describir lo que significa una carrera deportiva profesional. Cada piloto que llega al Mundial trae consigo una historia única de sacrificio familiar, de renuncias personales, de apuestas económicas brutales, que muchas familias hacen hipotecando literalmente su futuro para financiar el sueño de sus hijos. Arenas y su familia escribieron durante 2 décadas un libro lleno de capítulos emocionantes, de victorias memorables, de caídas dolorosas, de remontadas épicas. Y ahora ese libro llega a su capítulo final en el Mundial, aunque la historia personal del piloto seguramente continuará en otros escenarios. Reconocer públicamente que el sueño no se cumplió del todo requiere una valentía tremenda, una madurez emocional que habla muy bien de la calidad humana de Arenas, porque hubiera sido mucho más fácil hacer un anuncio genérico de retirada sin entrar en detalles sobre objetivos incumplidos. La comunidad motociclista española ha reaccionado masivamente al anuncio de Arenas con mensajes de apoyo, reconocimiento y cariño que demuestran el respeto que el piloto catalán se ha ganado durante su década en el Mundial. Compañeros de parrilla, rivales históricos, equipos con los que ha trabajado, periodistas que lo han seguido desde sus inicios, todos han expresado públicamente su admiración por la carrera de Arenas y su pena por verlo abandonar el paddock en circunstancias que no le han permitido mostrar todo su potencial. Este reconocimiento unánime valida que Arenas deja una huella positiva en el motociclismo, que será recordado no solo por su título de 2020, sino por su profesionalidad, su dedicación y su comportamiento ejemplar dentro y fuera de la pista durante todos estos años. Los números económicos del motociclismo actual son absolutamente demenciales y explican en gran medida situaciones como la de Arenas. Un piloto de Moto 2 en un equipo competitivo necesita entre 1 y 2 millones de euros por temporada entre salario del equipo, desarrollo técnico, ingeniero de datos, fisioterapeuta, manager y demás estructura profesional indispensable para competir al máximo nivel. Muy pocos pilotos generan ese nivel de ingresos a través de patrocinadores propios, lo que significa que dependen completamente de conseguir contratos con equipos que asuman esos costes, y ahí es donde el talento puro choca brutalmente con la realidad económica del deporte. Arenas aparentemente no logró atraer el respaldo económico necesario que le permitiera conseguir una moto competitiva para 2026, y esa es la razón fundamental detrás de esta retirada que duele tanto a nivel deportivo. La proyección de qué hubiera pasado si Arenas hubiera conseguido una moto de primer nivel en Moto 2 tras su título de 2020 es un ejercicio especulativo pero tremendamente interesante. Con el material adecuado y la continuidad en un equipo top, es completamente posible que hubiera logrado varios podios adicionales en sus primeras temporadas en Moto 2, construyendo el momentum necesario para estar en la conversación de ascenso a MotoGP. Pilotos con números similares, o incluso inferiores, han conseguido ese salto cuando las circunstancias se alinearon correctamente, demostrando que en muchos casos el destino de los pilotos depende más de factores externos que de su velocidad pura. Esta reflexión no pretende minimizar los méritos de otros pilotos que sí lograron ascender, pero sí visibilizar que el sistema actual tiene fisuras importantes que permiten que talentos como Arenas se escapen por las grietas. El futuro inmediato de Arenas tras Valencia es una incógnita apasionante que sus seguidores seguiremos con enorme interés. Sus declaraciones dejando abierta la puerta a continuar compitiendo en otros campeonatos generan expectativas brutales sobre dónde podríamos verlo en 2026. El Campeonato de España de Velocidad sería una opción lógica que le permitiría continuar en activo
sin la presión descomunal del Mundial, compitiendo en circuitos que conoce perfectamente y con un calendario mucho menos exigente que le daría mejor calidad de vida. El British Superbike es otra alternativa fascinante, un campeonato tremendamente competitivo, con gran nivel técnico y seguimiento mediático importante que podría ofrecerle un renacimiento deportivo. Incluso aventuras en campeonatos asiáticos o americanos están sobre la mesa, y cualquiera de estas opciones sería tremendamente emocionante de seguir. La reflexión final sobre Albert Arenas debe centrarse en celebrar lo conseguido, en lugar de lamentarnos por lo que no pudo ser. Este piloto catalán alcanzó la gloria máxima en Moto3, se convirtió en campeón del mundo con apenas 23 años, vivió el sueño que millones de niños persiguen, pero que solo unos pocos privilegiados consiguen tocar. Competir durante una década en el Mundial de Motociclismo, enfrentarte cada fin de semana a los pilotos más rápidos del planeta, subir a podios mundiales, escuchar tu himno nacional mientras te entregan un trofeo, todo eso son experiencias que trascienden el deporte y se convierten en recuerdos para toda la vida. Arenas puede retirarse con la cabeza absolutamente alta, sabiendo que dio todo lo que tenía, que nunca se rindió, que peleó hasta el final por mantener vivo su sueño, y que cuando las circunstancias lo forzaron a tomar una decisión, tuvo la madurez de aceptar la realidad sin amargura. Valencia será testigo del último baile de Albert Arenas en el Mundial de Motociclismo, y ese fin de semana del 14 al 16 de noviembre estará cargado de emociones encontradas. Por un lado, la tristeza de ver partir a un campeón del mundo que todavía tenía mucho que ofrecer. Por otro, el orgullo de haber sido testigos de su trayectoria completa desde sus inicios hasta su despedida. Los aficionados que acudan al circuito Ricardo Tormo tienen la responsabilidad de brindarle el homenaje que merece, de demostrarle que su década en el Mundial no pasó desapercibida, que su título de 2020 sigue vivo en la memoria colectiva del motociclismo español, y que independientemente de lo que el futuro le depare, siempre será recordado como uno de los nuestros, como un campeón que honró los colores de España en el campeonato más importante del motociclismo mundial, porque al final del día eso es lo que realmente importa y lo que nadie podrá quitarle jamás.